Como hemos dicho en multitud de vídeos anteriores, la providencia de la restauración significa el camino a seguir para llegar a cumplir el deseo de Dios, llegar a cumplir el ideal de la creación que se vio desviado por la caída. Para eso, la humanidad debe llegar al punto previo en el que se encontraba antes de la caída. Como dijimos en el capítulo 2, los primeros antepasados humanos cayeron en la etapa de crecimiento, antes de llegar a su madurez, por lo que pasaron a ser hijos de Satanás. Separar a la humanidad de Satanás es una de las claves para llegar a cumplir esta providencia de la restauración. Precisamente para ello, y como hemos visto en todos los vídeos anteriores relacionados con Jesús, se necesita de unos verdaderos padres, a través de los cuales renacer en conexión con Dios. Para poder llegar a ese punto, la humanidad debe alcanzar la perfección en la etapa de crecimiento que se encontraban Adán y Eva justo antes de caer. Se puede llegar a ese nivel como apuntamos en el vídeo de la predestinación, cumpliendo la responsabilidad individual de cada uno. En ese momento se podrá recibir al Mesías o a esos verdaderos padres de los que estamos hablando, y se podrá renacer cumpliendo así el ideal original de la creación. Antes de entrar en ese camino de restauración que el principio divino explica en este capítulo, se explica cómo quedó la humanidad después de la caída. Que la humanidad quedó en un punto intermedio entre Dios y Satán. Entre Dios, porque fue el creador, y se podrían incluso haber llegado a comunicar con él, de haber alcanzado la perfección, y con Satán, ya que establecieron una relación con él. Por lo tanto, se rebajaron a una posición intermedia entre ambos. Debido a ello, en dependencia de la vida terrenal de cada uno, cada persona se decantará más hacia un lado o hacia el otro. Una vez comprendido esto, hay que entender el concepto de indemnización. Como hemos apuntado en vídeos anteriores, cuando un personaje bíblico no cumplió su trabajo, su misión, tuvo que venir otro posteriormente a completarlo. A este esfuerzo y esas condiciones posteriores a realizar, en el principio divino se le conoce como indemnización. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un mueble de mis antepasados, un mueble que está muy viejo y muy desgastado. El esfuerzo de restaurarlo y llevarlo a su estado previo al desgaste sería la indemnización. El lijado, el barniz y la pintura, todos esos esfuerzos que yo tengo que realizar, sería lo que el principio divino conoce como indemnización, la cual sería menor o inexistente si al mueble se le hubiera dado un cuidado progresivo a lo largo del tiempo. Como no ha sido así, yo debo resolver el error con un sacrificio y un esfuerzo mayor al de, por ejemplo, mis padres, que no hicieron nada para restaurar el mueble de nuestros antepasados. Pasa algo similar en las relaciones de pareja, ya que hay que hacer un esfuerzo y un sacrificio de mutua comprensión, de mutuo perdón, para llegar al estado previo de la relación a, por ejemplo, un enfado o una riña. Esas condiciones y esfuerzos, indemnización según el principio divino, se deben aplicar al estado caído de la humanidad. De esta forma se deben realizar esfuerzos y sacrificios para llegar al estado previo de los primeros antepasados a la caída. El mueble no se va a restaurar si no hacemos nada para arreglarlo. En función de esos esfuerzos y sacrificios hay tres tipos de indemnización. El primer tipo de indemnización sería la de menor valor, según la cual se establece una condición o una compensación de menor valor a lo perdido originalmente. Ejemplo de ello podría ser el perdón de una deuda. El segundo tipo es el del mismo valor, según la cual el esfuerzo o la reparación es de valor idéntico a lo perdido. Ejemplo de ello es el ojo por ojo, diente por diente. El tercer y último tipo de indemnización es las de mayor valor, según la cual el precio a pagar es más elevado. Aquí, en este caso, podemos poner el ejemplo de una amistad. Si a ti un amigo te ha roto una promesa, no basta con que él se comporte de forma normal como antes, sino que tiene que hacer algo para que tú recuperes tu confianza en él. Cada uno debe poner sus propias condiciones de indemnización, para de esta forma, aunando esfuerzos comunes y sacrificios, llegar a hacer avanzar esta progresiva providencia de la restauración. Una vez cada uno haya cumplido su parte de responsabilidad individual y alcanzado su respectiva perfección, debe llegar ese renacimiento que comentábamos al inicio del vídeo a través de esa figura de Mesías o verdaderos padres. A través de ese trabajo previo de compensación y a través de la figura de esos verdaderos padres, se puede limpiar el pecado original de la humanidad y llegar a cumplir el deseo original de Dios. Sin embargo, para la llegada de estos Mesías o verdaderos padres,
La humanidad debe construir unos cimientos basados en esta reparación e indemnización. Los verdaderos padres no pueden aparecer de la nada y porque sí. Esta indemnización debe realizarse siguiendo el proceso inverso a lo acontecido durante la caída. Basándonos en lo que Adán y Eva deberían haber hecho para llegar a cumplir el propósito de la creación, encontramos dos puntos que denominaremos de la siguiente manera: fundamento de fe y fundamento de substancia. Son estos dos los fundamentos que la humanidad debe construir antes de la llegada de ese Mesías o verdaderos padres. Empecemos por el primero de ellos, el fundamento de fe. La humanidad debe reconstruir esa fe en Dios que los primeros antepasados humanos no llegaron a completar. Para restaurar esta fe en Dios debe haber una figura central, a través de la cual Dios pueda obrar y que pueda preparar a la humanidad, acercándola a Dios. Hasta el día de hoy, Dios ha trabajado a través de numerosas figuras centrales. Cuando llamó a Noé, a Jacob, a Juan el Bautista, buscó utilizar a una figura como nexo entre la humanidad y Él, para que estos primeros pudieran restablecer su confianza en su palabra. Continuemos con el segundo, el fundamento de substancia, posterior al de la fe. En este punto, la humanidad debe encarnar la naturaleza divina, restaurando y reparando sus relaciones humanas, entre hermanos, entre familias, entre comunidades. Este segundo punto, tal vez un poco más práctico, supone que la humanidad encarne la naturaleza divina de Dios, a través de reparar las relaciones humanas. Si la relación entre Dios y la humanidad es de padre e hijo, toda la humanidad somos hermanos y hermanas, por lo que debemos recuperar la bondad y el corazón de Dios en nuestras relaciones. En este punto, la humanidad debe establecer la condición y realizar esfuerzos a través de esa indemnización para limpiar su naturaleza caída. Solo después, tras la llegada de los verdaderos padres, se podrá llegar a construir por completo este fundamento de substancia que limpie el pecado original de la humanidad y la reconecte con Dios, cumpliendo así el plan original de la creación. Todos esos procesos evidencian un progresivo avance hacia esa restauración. El avance de la historia es a su vez la progresiva marcha de la providencia de la restauración de Dios, tema que ampliaremos en el siguiente vídeo. Os agradezco el haber visto y nos vemos en el próximo.